Bienvenidos al segundo vídeo del canal de Papiros Perdidos. Como lo dejamos la otra vez en el gato doméstico en el Antiguo Egipto, hoy vamos a hablar de la religión y del gato en el Antiguo Egipto. En el último vídeo estuvimos hablando de los gatos domésticos y de su importancia en la vida social de los antiguos egipcios. Y, como os dije, y como no podía ser de otra forma, los gatos en el Antiguo Egipto fueron divinizados. Sin embargo, y a diferencia de otros animales, el gato no destacaba como divinidad local. Sin embargo, la popularidad del animal creció más que ningún otro, sobre todo a partir de la época tolemaica. Algunos investigadores opinan que su popularidad se debe a su utilidad práctica. Recordemos que el gato es depredador de reptiles y roedores, reptiles como las serpientes y los roedores como ratones o ratas que se comían el grano de los antiguos egipcios, además de su carácter protector. Además, los egipcios veían en estos animales algunas cualidades divinas. Los gatos pueden ver en la oscuridad, son un poco huraños también, y en sus ojos se reflejaba el sol. Recordemos las pupilas de los gatos cuando ven en la oscuridad, cómo se agrandan. El culto a los gatos adquirió una gran fuerza, sobre todo en la Baja Época. Pero mucho antes de esta Baja Época, y sin entrar en la diosa Bastet, de la cual luego hablaremos al final del vídeo, es importante señalar que la figura del gato ya la tenemos en los textos de las pirámides. Pero, ¿qué son los textos de las pirámides? Los textos de las pirámides son una serie de encantamientos y hechizos inscritos en el interior de las pirámides de reyes y reinas a partir de la quinta dinastía. El primer faraón que las escribió fue Unis. El objetivo de ellos es que el rey fallecido pudiera superar las dificultades para llegar al más allá y facilitar su existencia allí. Pues bien, en estos textos tenemos la figura de un gato llamado Mafdet, traducido normalmente como el corredor. Este gato además aparece agarrando con sus garras a una serpiente. Afortunadamente tenemos una imagen de este ser, Mafdet, en un vaso de piedra procedente de una de las tumbas reales de Abidos. Aquí, en esta representación, es identificado más bien como un guepardo o un leopardo, quizá de eso su nombre como el corredor. Otras de las representaciones más antiguas de gatos las tenemos dentro de la religión popular, en las llamadas varitas aprotopaicas del Reino Medio. Estas varitas mágicas, o cuchillos mágicos, normalmente realizados con los colmillos de los hipopótamos, se cree que son ceremoniales, aunque su uso aún no está claro. Algunos investigadores opinan que eran utilizados durante el parto, colocados sobre la tripa de la mujer para alejar los malos espíritus. Otros piensan que servían para marcar en el suelo un círculo protector a la mujer que daba luz. Y otro grupo piensa que el sonido que producía el entrechocar de dos varitas alejaba a los malos espíritus. Todas las teorías se basan en que se trata de un elemento protector, y por ello se solían representarse en su superficie una serie de animales y de curiosas criaturas protectoras, como leones, serpientes con cuchillos, grifos, tortugas. También tenemos a dioses como Taweret o el dios Bes, e incluso gatos, como este de aquí. Más tarde, durante la Baja Época y el periodo tolemaico, la figura del gato es utilizada como amuleto, funcionando de la misma manera que las varitas apotropaicas, y con especial énfasis en las mordeduras de serpiente y las picaduras de escorpión. Anteriormente, en los textos de los sarcófagos, tenemos un conjunto de ofrendas y rituales de cuya finalidad era ayudar al difunto a protegerse de los peligros que pudiera encontrarse en el viaje por el otro mundo, la Duat, preservando así la inmortalidad del difunto. También tenemos al gato macho asociado con el sol. Y ya en el Reino Nuevo, en las tumbas del Valle de los Reyes, tenemos figuras con forma de gato que ayudan al dios Sol a realizar su viaje nocturno. Primeramente aparece en el libro de la Duat, un libro que describe lo que hay en el otro mundo, en la Duat, describiendo además el viaje del dios Sol, Ra, en su barca, durante las 12 horas nocturnas por la Duat. Habla también de que Ra vence a todos los peligros nocturnos y surge como Jepri cada amanecer en el horizonte. Aquí ya nos encontramos con un demonio con cabeza de gato que destruye a sus enemigos. En otras de las composiciones religiosas de esta época, el libro de las cavernas, también tenemos a un demonio con forma de gato llamado Miuti.
Y en el libro de las puertas, otra de estas composiciones religiosas del Reino Nuevo, tenemos a un guardián con cabeza de gato que también se llama Miuti. El dios Sol mismo aparecerá con forma de gato. Lo tenemos en la Letanía de Ra, un texto de gran importancia durante el Reino Nuevo. Como muchos de los textos funerarios que hemos visto, la Letanía de Ra también era inscrita en el interior de las tumbas, pero únicamente en las tumbas reales o de los nobles favoritos de los reyes. En esta Letanía de Ra aparecen los 75 nombres y las 75 formas que puede adoptar el dios Sol, siendo una de ellas como el Gran Gato y otras como Miuti. Una importante representación de esta Letanía de Ra la encontramos en la segunda cámara dorada de Tutankamón. Y no podía faltar el Libro de los Muertos, o también conocido como el Libro de la Salida al Día. En el encantamiento 17, que también es el 335 de los textos de los sarcófagos, tenemos a la figura del Sol con forma de gato matando a uno de sus enemigos en forma de serpiente. Esta iconografía se va a mantener durante el periodo tolemaico, y en la mayoría de los casos nos encontramos con un gato macho, aunque tenemos algún caso de una gata hembra. Esta iconografía es la representación mítica del Sol destruyendo a Apophis, la serpiente gigantesca. Esta serpiente gigantesca y poderosa era una de las encarnaciones del caos en la Duat. Pero todas las noches era vencida, y Ra surgía cada mañana en el horizonte. Esta escena también será muy habitual en las tumbas ramesidas de Deir el-Medina, en la zona de Tebas. Uno de los ejemplos más bonitos es el de la tumba de Injerhau, la TT 359. Aquí podemos ver al gato, llamado el Gran Gato de Heliópolis, con el pelaje dorado en clara alusión al sol, sus largas orejas dirigidas hacia atrás, su boca abierta enseñando los dientes y la lengua, y su pelo erizado. Tenemos a un gato muy cabreado. Si encima el gato está cortando con un cuchillo a la serpiente que encarna a Apophis, tendremos una entidad divina que encarna la lucha del astro solar con el caos personificado por la serpiente. Durante esta misma época y en la zona tebana serán muy habituales las estelas de ofrenda y de devoción hacia los gatos, asimilándolos al dios Sol. Estas pequeñas estelas son particulares y son para depositarlas en pequeñas capillas o templos de modo particular. Tenemos por ejemplo esta estela del dibujante Nepre de Deir el-Medina, o también esta otra, de una particular llamada Gemechecher. Pero vayamos con la diosa Bastet. Su nombre significa la que vive en Bast, esto es, en Bubastis, una ciudad del delta y capital del 18 nomo egipcio. Realmente desconocemos cuándo y cómo la gata hembra se asocia con esta divinidad, ya que las primeras representaciones de la diosa son con cabeza de león y con un ureus en la frente. Es una diosa muy antigua, aparece en los textos de las pirámides como madre del rey e incluso en los textos de los sarcófagos como protectora de los difuntos. Ya en el Reino Nuevo nos la encontramos como una figura de mujer con cabeza de gato, plenamente confirmada durante la 22 dinastía. Dada la condición de animal doméstico e incluso de animal de compañía del gato, no es de extrañar que la diosa Bastet rápidamente se asociara con la protección del hogar y de la vida familiar. De esta manera también se va a asociar con la maternidad, protegiendo a las mujeres embarazadas. De ahí que algunos amuletos o algunas representaciones aparezca una gata rodeada de pequeños gatitos. Su divinidad opuesta y a la vez complementaria es la diosa Sekhmet, la leona. Sekhmet y Bastet se han visto como dos aspectos de una misma divinidad, una temible y poderosa y la otra pacífica y maternal. Como ya he comentado, se la suele representar con forma de gato o con forma femenina y con cabeza de gato, pero a veces también nos la encontramos con cabeza de león. Es en estas ocasiones cuando es más difícil distinguirla, ya que las hijas de Ra suelen adoptar la forma de león o forma femenina con cabeza de león, sobre todo durante la época ramésida. A veces incluso nos encontramos con representaciones que no se sabe muy bien qué es, no se sabe si es un gato, un león, un leopardo, una pantera o un guepardo. Su principal centro de culto se encuentra en Bubastis, en Tel el-Basta, la capital del 18 nomo. Fue una ciudad muy importante durante el tercer periodo intermedio y aún se conservan los restos del templo que el rey Osorkón II la edificó en su honor. Aquí, en Bubastis, se llevaba a cabo una procesión anual en honor a la diosa y nos la describe Heródoto. Las barcas, llenas de hombres y mujeres, flotaron cauce abajo por el Nilo. Los hombres tocaban flautas de loto, las mujeres címbalos y los panderos, y quien no tenía ningún instrumento,
Acompañaban la música con palmas y danzas. Bebían mucho y tenían relaciones sexuales. Esto era así mientras estaban en el río. Cuando llegaban a una ciudad, los peregrinos desembarcaban y las mujeres cantaban, imitando a las de esa ciudad. Cuando alcanzaron Bubastis, celebraron un solemne banquete. Se bebió más vino en esos días que en todo el resto del año. Tal era la costumbre de este festival, y se cuenta que casi 700.000 peregrinos celebraban el banquete de Bastet. Además, la ciudad de Bubastis, asociada al gato desde la cuarta dinastía, contenía también una gran necrópolis. Una necrópolis llena de varios cientos de miles de momias de gato. Estas momias estaban dedicadas a la diosa Bastet, un culto que, aunque aparece de manera muy temprana en la historia de Egipto, no será hasta el Reino Nuevo cuando gane más popularidad. Ya en la 30 dinastía se abrirán a lo largo de todo el país grandes necrópolis de animales. Un fenómeno que perduró durante la época tolemaica, también bajo la dominación romana, y que perdió poco a poco su popularidad a medida que iba entrando el cristianismo en Egipto. Esta necrópolis fue excavada por Nabil en 1880 y en ella aparecieron varios cientos de miles de momias de gato, además de amuletos, sarcófagos, figurillas de gatos. Muchos de los gatos que se han encontrado momificados en esta necrópolis eran vendidos por los propios sacerdotes de Bubastis, quienes ofrecían a los peregrinos y creyentes que iban al lugar estas pequeñas momias. Tenemos también momias de gato en las catacumbas de Saqqara y de Beni Hassam. También nos hemos encontrado muchas momias de gato en las catacumbas de Saqqara y de Beni Hassam, pero muchas de ellas fueron saqueadas durante el siglo XIX y traídas a Europa occidental para ser utilizadas como fertilizantes. Es imposible saber el número de momias de animales y sobre todo de gatos que han sido encontrados en Egipto, aunque se estima que son millones. Respecto a la momificación de estos gatos, Diodoro nos la relata muy bien, y la momificación de estos gatos era llevada en función del dinero que tenía ese creyente o ese peregrino. Tenemos momificaciones de gatos muy bien elaboradas, en las cuales el gato era vaciado de sus órganos vitales y rellenado con natrón. Después era vendado con fino lino, e incluso entre las vendas a veces aparecen pequeños amuletos en forma de gato. Por último, quería destacar que la popularidad de los gatos durante la Baja Época se refleja en el gran número de estatuillas de bronce de este animal. Unas estatuillas utilizadas de diferentes maneras, algunas enterradas en la necrópolis, otras entre las vendas del animal enterrado, y otras incluso eran en realidad pequeños sarcófagos para contener la momia del animal, y la mayoría eran para ser instalados en pequeñas capillas para los devotos. Algunas de estas estatuillas eran incluso adornadas con collares o pendientes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy dedicado a la religión y el gato en el Antiguo Egipto. Os espero en el próximo vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal de Papiros Perdidos aquí en YouTube y también podéis hacer Patreon para disfrutar de este contenido exclusivo mucho antes que el resto. Un saludo, adiós.